Hoy vamos a hablar básicamente lo que se necesita para poder desarrollar un videojuego y básicamente nos vamos a guiar haciendo una pequeña demostración sobre lo que es el motor de videojuegos Unity, que bueno, es parte de una gama de videojuegos, de motores de videojuegos que se utiliza a nivel comercial en general, es de los más conocidos. Entonces vamos ahorita a hacer simplemente un ejemplo, vamos a ver cómo es que funciona en general esta herramienta y qué ventajas nos da y cómo es que más o menos se lleva el proceso de un juego. Obviamente va a ser breve, vamos a mostrar de cómo está hecho, qué elementos tiene y componentes que funcionan en general para cualquier motor de videojuegos. ¿Ok? Bueno, comenzamos entonces. Lo primero que debemos saber es que Unity es un motor que tiene una versión gratuita para todos los usuarios y una versión de pago que tiene a través de una licencia, dependiendo del tipo de desarrollo que desees hacer. Entonces, debido a que es una licencia gratuita, nosotros podemos desarrollar e incluso publicar muchos de nuestros juegos desarrollados dentro de la misma plataforma. ¿Okay? Unity, además de ello, es uno de los motores que nos permite trabajar en las distintas plataformas. Es decir, podemos publicar juegos para PC, para web, iOS, Android, e incluso trabajar para las distintas consolas como pueden ser PlayStation, Xbox, o el Nintendo Switch, etc. Bueno, cada uno de ellos tiene unos componentes extras que se necesita para poder desarrollarlo, pero con eso, teniendo Unity, básicamente podemos hacer todo eso. Bueno, ahora continuamos. Unity nos brinda, al igual que la mayoría de los motores, un espacio, vamos a llamarlo como un mundo. Este mundo que nosotros vemos acá es como el mundo en el que tenemos. Es un espacio, vamos a decir, tridimensional, donde nosotros podemos ubicar los objetos de manera similar a lo que puede ser en la realidad. Es decir, ubicamos un objeto, el otro lo ponemos al costado, cada uno mantiene una posición, mantiene una orientación en el espacio. Entonces, yo dentro de mi mundo, por decirlo así, lo voy a manejar, voy a ir agregando distintos objetos. Estos objetos se van a poder visualizar o no dependiendo de lo que yo quiera hacer. Ahora, todo lo que yo haga aquí es mi zona de trabajo. Esta es mi área de trabajo. No necesariamente es la misma que la que se va a visualizar en el juego, pero todo lo que vemos en la parte de abajo es lo que el usuario como tal puede ver. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear un objeto en nuestro escenario, vamos a decir, clic derecho, objeto 3D y creamos un plano. ¿Okay? Entonces le estoy diciendo a mi escena que en este espacio va a haber un plano. ¿Okay? Si ustedes ven la parte de abajo, no necesariamente se está viendo, debido a que nosotros contamos con una cámara, la cual nos muestra, o le muestra básicamente al jugador, desde dónde va a poder observar el juego. Entonces yo puedo modificar esta posición, etc. Ahora, Unity te brinda trabaja con un concepto llamado assets. Los assets son básicamente cada elemento, cada herramienta que yo puedo utilizar dentro de un videojuego. Que pueden ser elementos 2D, elementos 3D, animaciones, pueden ser audios, pueden ser videos, los scripts, que básicamente es el código con el que nosotros trabajamos, etc. Entonces todos estos elementos van en esta ventana que nosotros conocemos como Project. Entonces dentro de Project nosotros podemos ver todos nuestros assets. Ustedes ven aquí esta distribución que tenemos acá a la derecha, que es la carpeta de assets, y ahí adentro todo lo que se encuentra contenido es básicamente el conjunto de assets que vamos a utilizar. Ahora, una vez que nosotros ya entendemos esta parte, necesitamos hablar ahora de los elementos de la escena. Esta nuestra escena, que es nuestro mundo, ¿okay? Que habíamos mencionado un rato, básicamente contiene puros elementos que contienen en su interior unos componentes. Cada uno de los componentes nosotros lo vamos a ver en la ventana de la derecha, esta ventana que se llama inspector. Nosotros podemos verla y aquí podemos observar que, por ejemplo, todos los elementos cuentan con componentes llamados transform, algunos que se llaman premesh, mesh render, etc. Y una gama muy grande de elementos, de componentes, que contiene el mismo Unity para poder desarrollar cada uno de estos juegos. Ahora, cuando estamos
tratando de un objeto en general, sea objeto 2D, 3D, etcétera, todos y absolutamente todos van a tener un componente. Este componente se llama transform. Transform es un componente que contiene tres características importantes, que ustedes van a verlas en todos los juegos de manera general. La primera es la posición. Cada objeto que nosotros utilicemos dentro de un juego, sea un juego 2D, 3D, siempre se va a almacenar. Es decir, por ejemplo, pongamos un objeto en el medio en la posición 000. ¿Qué quiere decir? Estamos poniéndolo en el punto central de nuestro universo, de nuestro espacio, o sea, del mundo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, imaginemos un shooter. Ok, en un shooter vamos a poder poner, por ejemplo, un personaje en la posición 10, un personaje en la posición 20, y podemos hacer que las balas estén apareciendo entre la posición 10 y 20, etc. Ahora, un elemento, sea cualquiera, vamos a crear acá un objeto, por ejemplo, encima de este plano. Vamos a crear, para crear un objeto, o clic derecho, pueden crear acá objetos 3D, 2D, etc. Vamos a crear un objeto 3D, es cubo, que son de las formas más básicas, y lo vamos a ubicar en la posición 0, 0, 0. ¿Ok? Nuestro plano también lo vamos a ubicar ahí. Para hacerlo, pueden hacerlo acá directamente, clic derecho. Entonces, con estos componentes que tenemos aquí, ya podemos hablar de un espacio de colisión. Entonces, estos dos elementos que vamos a ir poniendo en el espacio, al igual que los demás, ocupan una posición, una rotación y una escala. La rotación obviamente es la dirección hacia donde van. La escala es el tamaño que van a tener cada uno de ellos. Ahora, si bien puede resultar aburrido ver simplemente cubos, podemos utilizar, además de ellos, modelos 3D o imágenes. En este caso yo he traído previamente unos modelos 3D que vamos a utilizar. Ahora, yo lo estoy ordenando aquí en mi carpeta de assets, dentro de la carpeta models, y estoy encontrando el componente soldier. ¿Ok? En este caso es un soldado. Ahora, vamos a utilizar acá, vamos a hacer el ejemplo creando un soldado. Esto básicamente para que ustedes puedan ver las funcionalidades que nos va a permitir Unity a la hora de hacer un juego, y para que ver qué tan complicado puede resultarnos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá un modelo 3D. Para que un elemento pueda tener realmente uso, necesitamos ponerlo dentro de nuestra escena. Entonces, nosotros tenemos acá los componentes dentro de nuestros assets, como es el caso de Soldier, lo vamos a arrastrar directamente a nuestra escena. ¿Ok? Una vez puesto, el personaje aparece en pantalla. ¿Ok? Ahora, al igual que cualquier juego, cualquier videojuego, nosotros tenemos que saber desde dónde lo vamos a observar. Para eso nosotros vamos a utilizar el concepto de una cámara de tercera persona. Entonces una cámara de tercera persona por lo general se va a ubicar en la parte de atrás de un personaje. ¿Correcto? Entonces, ya una vez ubicada la posición donde queremos ubicar nuestra cámara, donde creemos que es la posición adecuada para nuestro jugador, simplemente podemos seleccionar nuestra cámara, que en este caso la cámara principal es la que nos va a mostrar el contenido de nuestro juego. Ahora, nuestro juego se ve así, como está en la parte de abajo. Ahí podemos observar lo que se está mostrando. Pero como yo quiero cambiar esta imagen este ángulo de vista de la cámara al que tengo en la parte de arriba, simplemente me basta con seleccionar acá el objeto y aquí ponerlo Align with View. Con esto ya tengo a mi personaje en la escena y tengo la cámara lista. Ahora, cuando yo mueva a mi personaje, va a ocurrir lo siguiente. Mi personaje moverá a la derecha o a la izquierda, pero vemos que sin embargo la cámara no se está moviendo con ella. Para asegurarnos que se mueva, la forma más básica porque hay en verdad varias formas de hacerlo, es simplemente arrastrar la cámara dentro del mismo objeto. Entonces, como esta cámara, que es nuestra cámara principal, ahora es parte o por dicho, es como un elemento hijo, que eso es un manejo de jerarquías nada más, como lo que se maneja. Ahora cada vez que nosotros movamos nuestro soldado,
todos los elementos que dependan de él también se van a mover en la misma proporción. Entonces, en el caso de nuestro soldado, movernos a la derecha o movernos a la izquierda, ahora hacen que la cámara también se mueva de la misma forma, ¿correcto? Entonces, esta es la forma inicial del personaje. Entonces, ya sabemos, todos los elementos deben tener una posición en el espacio, una rotación que quiere decir la dirección hacia donde están viendo. De hecho, todos los motores de videojuegos, o vamos a decir la mayoría, utiliza estas flechas para indicarnos la dirección hacia donde debemos movernos, ¿ok? O sea, perdón, no tanto la debemos movernos, sino la dirección en la que están orientados los ejes. En el caso que tenemos aquí, vemos que el eje X es hacia la derecha, eje Y hacia arriba y eje Z hacia adelante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros movamos un personaje o movamos algún elemento, normalmente se suele apoyarse en esas direcciones. Entonces, cada elemento, si ustedes seleccionan, por ejemplo, vamos a dejar el plano, el soldado, cuenta con estas flechitas que les dicen la dirección. Ahora, independientemente de la rotación que yo le pueda dar, estas direcciones, estas flechitas, que en general son vectores, que son básicamente elementos de física que nos permiten señalar una dirección en un determinado sentido, o sea, generalmente para aplicarlo a movimiento, fuerzas, etcétera, o el desplazamiento como tal, que es lo que estamos hablando. Vemos que cada uno de ellos conserva, independientemente de su rotación, conserva esas direcciones, ¿okay? Entonces, esta flecha que representa Z, que es la azul, siempre se mantiene hacia adelante, X a la derecha y arriba, ¿correcto? Esos son, a grosso modo, una forma de describir los vectores propios de cada uno. Ahora, ya sabemos que tenemos las direcciones, ya sabemos que está nuestro personaje. Ahora, nuestro personaje originalmente puede que no venga así. Si ustedes ven, el piso, como tal, simplemente está reflejado de una manera que no tiene nada que ver con básicamente no tiene ningún color, ninguna textura. Entonces, nosotros podemos utilizar los componentes de Unity para darle color a todos estos elementos. Por lo general, las texturas y todo el trabajo de estos atributos se hace en otros programas, como pueden ser Photoshop o el mismo elementos de modelado 3D, que es donde se hace la texturización de los elementos. ¿Okay? En este caso yo lo tengo listo para nuestro soldado, pero en nuestro piso podemos agregarle un piso sin ningún problema. Aquí yo voy a crear, por ejemplo, una carpeta que se llame materiales, ¿okay? Solamente para mostrárselos. Materias. Y acá dentro yo voy a crear un elemento, clic derecho, create, y ponemos donde dice material. Este material le puedo poner piso, ¿ok? Y este se lo puedo arrastrar directamente al elemento que yo quiera. Ahora, cuando yo le cambie las características a este material, voy a hacer que automáticamente todos los elementos que lo tengan asignado vayan a cambiar, ¿ok? Entonces, como son materiales, los materiales son básicamente el conjunto de características que va a tener, características visuales que va a tener un elemento, ¿ok? Que nosotros le añadimos. Por ejemplo, podría ser unas características de un material rugoso, el cual refleja mucha luz, un material reflectivo, etc. En nuestro caso, ahorita solamente podemos jugar con esas características acá. Eso, bueno, ese detalle no vamos a entrar muy a profundidad porque en este caso no lo necesitamos. Yo simplemente voy a reducir esto para que no haya mucho brillo, ¿ok? Y lo vamos a poner igual nuevamente piso más claro, ¿ok? Listo. Ahora, queremos que nuestro personaje se mueva, ¿ok? Entonces vamos a agregarle movimiento. Para agregarle movimiento yo necesito agregarle un determinado script. ¿Qué son los scripts? Los scripts son básicamente archivos de código que nosotros vamos a añadir a nuestros elementos como un componente. Y este componente va a interactuar con los distintos componentes que tienen los elementos para producir algún movimiento, algún efecto, para que
podamos controlarlos manualmente, etc. Entonces, yo le voy a añadir acá un nuevo script. Ok, voy a crear uno nuevo que se va a llamar, ok, un controlador de movimiento, vamos a decirlo así. Okay. Y este se lo voy a agregar a mi personaje, en este caso Soldier. Para añadir un script o cualquier componente, lo podemos hacer arrastrándolo directamente acá, como en este caso, o si es que nosotros queremos, apretamos acá con el botón que dice Add Component y elegimos qué tipo de elemento queremos. En este caso yo quiero añadir un componente de tipo script, y cuando lo seleccione me va a mostrar todos los que están disponibles. Una vez hecho esto, yo selecciono el que quiero, en este caso controlador movimiento, y listo. Ahora, vamos a abrir ese script. Para abrirlo simplemente tenemos que hacerle doble clic y nos vamos a llevar a nuestro editor de código. En este caso, estamos utilizando Visual Studio, ¿okay? Que es un IDE que nos permite trabajar perfectamente con todo lo que es Unity, y además que te permite muchas opciones de autocompletado de código, etc. Entonces, previamente a este hay que mencionar, perdón, que existen otros IDEs o herramientas de edición de código como que ustedes podrían utilizar perfectamente. En el caso de los que estén utilizando Mac, por ejemplo, pueden utilizar este u otros, etcétera. Antes se utilizaba otro CD, pero yo recomiendo como tal el que estamos utilizando ahora, como es Visual Studio. Vale. Dentro de nuestro código vamos a encontrar las siguientes opciones, ¿ok? Vemos que tenemos esta descripción que dice public class, el nombre, ¿ok? Y acá un par de opciones que vamos a explicar a continuación. Lo primero, todo lo que es Unity o la mayoría de los motores de videojuegos trabajan con lo que se llama programación orientada a objetos. Vamos a decir conceptualmente, un objeto, ¿okay?, puede estar representado como el producto de una fábrica, ¿okay? Vamos a tomarlo así. Entonces, por cada producto que nosotros hagamos de esa fábrica es una representación que vamos a salir en el espacio, que lo vamos a poder ver dentro de nuestro mundo Unity, ¿ok? Entonces, controlador movimiento en este caso es el nombre de la clase. La clase representa como nuestra fábrica. Entonces, el controlador de movimiento es, por ejemplo, una fábrica que va a generar elementos de ese tipo. Entonces, cada vez que nosotros añadamos este script a uno de los elementos, es como que estuviéramos creando un nuevo objeto, ¿ok? O añadiendo la clase a ese nuevo objeto. Ahora, en lo que es la programación, nosotros vamos a encontrar la definición de las clases y los métodos. Estos métodos, ya en muchos de ellos, vienen creados por defecto al momento de crear un nuevo script, y son los de start y update, ¿ok? Pero ahora, ¿qué son estos métodos? Vamos a decirlo, son métodos funciones, ¿ok? Entonces, simplemente son bloques de código que nos permiten ejecutar unas determinadas sentencias de código para realizar algo, ¿ok? En otras palabras, es agrupar código para que haga algo, ¿ok? Y le ponemos un nombre para poder llamarlo en algún momento. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear la función que se llame caminar. Entonces, ¿en qué momento voy a llamar a caminar? Tengo que indicarle, por ejemplo, caminar puede ser al instante de apretar el botón W. Entonces el personaje empieza a caminar. O puede ser el personaje quiere saltar, cuando aprieto la barra espaciadora y salta, ¿okay? Entonces, desde este código yo voy a poder acceder a todos los componentes que puedan tener nuestros personajes, los elementos que hemos puesto en la pantalla, así como el resto de elementos que están en la escena, ¿okay? Entonces, esta función start es la función que se va a ejecutar al inicio de la partida del juego. Cuando es que yo aprieto el botón iniciar, en start se ejecuta todo el código que nosotros hayamos puesto aquí dentro. Y luego está nuestra función update, que es la función que se va a ejecutar constantemente durante el juego. Es decir, inicia el juego, llamo a la función start, y el resto del tiempo se va a ir ejecutando update.
Entonces, dentro de Start solamente ponemos funciones que se van a ejecutar una vez. Y dentro de Update las funciones que vamos a estar verificando constantemente. ¿Okay? Ahora, si nosotros queremos hacerlo de forma rápida, ¿okay? Vamos a decir, dentro de nuestro soldado, encontramos un componente que se llama Animator. Este componente Animator es el que le da la animación. Pero las animaciones como tal son elementos que se van a ejecutar automáticamente o a través de cumplir determinadas condiciones. Yo ya tengo aquí armado unas animaciones que las voy a explicar más rápidamente para poderlas. Entonces, que funcionan básicamente a través de un componente llamado Animator. Es un Animator que tiene un componente control. Este control es lo que nosotros creamos y que es lo que les mencionaba que ya tengo listo y que simplemente se lo estoy añadiendo. Ahora, nosotros queremos controlar que nuestro personaje se mueva izquierda, derecha, dependiendo de lo que nosotros queremos. Entonces, yo voy a decirle a mi personaje, ok, con los botones básicos, botón izquierda, derecha, adelante, atrás, te vas a mover en las diferentes direcciones. Obviamente, si yo aprieto dos botones, izquierda arriba, por ejemplo, izquierda, o en este caso sería AW, el personaje se empezaría a mover en forma diagonal. Y así en cualquier combinación de teclas. ¿Correcto? Entonces, para poder entender cómo funciona esto, yo voy a abrir una ventana que se llama Animator. ¿Ok? Ahora pongo Window, Animation, y abro la ventana Animator. ¿Ok? Dentro de esta ventana yo ya tengo configuradas las animaciones. Ahora, por un tema de tiempo no vamos a poder mostrar todo el flujo de cómo se construye cada animación, etc. Simplemente vamos a tener que aplicarlo un poco. Pero sí les voy a mostrar a grosso modo más o menos cómo están constituidas estas animaciones. Cada personaje contiene un conjunto de, vamos a llamarle huesos, ¿ok? Con los que nosotros podemos identificarlos. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, nuestro personaje, el soldado. Puedo agarrar y hacer, vamos a mostrar acá, un conjunto de animaciones. ¿Ok? Estas animaciones, para este caso, por ejemplo, es la del soldado, por ejemplo, moviendo. Ahí no sé si espero que se alcance a ver bien. Vemos que el personaje se está moviendo ligeramente. Entonces, cada una de estas animaciones, nosotros las vamos a ir añadiendo. Entonces, las añadimos a través de este componente Animator. ¿Ok? Rápidamente les digo, cada una de las animaciones que yo puedo ir descargando o utilizando, las voy a tener que poner dentro de esta ventana Animator para poder utilizarlas. Entonces, si yo tuviese aquí, por ejemplo, algún tema un conjunto de animaciones, ¿ok? Yo las iría poniendo todas dentro del mismo Animator. Por ejemplo, acá tengo unas cuantas, las puedo poner si yo quiero todas, ¿ok? Y aparecerían directamente. Ojo, chicos, cualquier pregunta que vayan teniendo, pueden anotarla en los comentarios y las iremos resolviendo durante la transmisión. Ahora, continuando con este tema, vemos que estas animaciones son como para ellos unos bloques que van a estar conectados. Entonces, estas animaciones tienen la característica de que podemos conectarlas a través de unas flechas que son las transiciones. Entonces, una animación básicamente nos permite movernos de un estado, por ejemplo, vamos a decir, el personaje estuviese cargando un arma, ¿ok? Y en un instante queremos que cambie a un estado donde está disparando. Entonces, cada una de ellas representa un conjunto de movimientos. Por ejemplo, si yo tengo mi brazo, el brazo se va a mover, por ejemplo, 30 grados hacia la derecha, el otro brazo 40 grados a la izquierda, etc. La cara se moverá o habrá un movimiento. Todos esos movimientos son parte de una animación y todos esos los podemos controlar desde aquí. Entonces, estas transiciones nos van a permitir pasar de una animación hacia otra, ¿correcto? Como yo les decía, yo tengo aquí ya unas armadas. Entonces, básicamente estoy diciendo, la animación principal con la que vamos a trabajar es esta aquí, walk. Que
como por tema de tiempo, nuevamente repito, no va a alcanzar a explicar todo el detalle, lo que sí lo vamos a poder hacer dentro del curso, para las personas que decidan llevarlo, pero en este caso podemos ver, por ejemplo, solamente para mostrarles, en la animación walk está constituido por un conjunto de animaciones, que pueden ser esas, walk forward, que puede ser walk backward, que en cada una de ellas está representado por una animación. Ahora, ¿qué representa cada una de ellas? Se las voy a mostrar aquí. Nosotros las animaciones las podemos organizar de tal manera que estén ordenadas según un plano, a modo de plano cartesiano, ¿ok? En una posición X y Y. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo me mueva hacia una animación, esta va a ir cambiando. O sea, yo me muevo en el espacio, voy a ir comiendo a la derecha, voy a irme a la izquierda, voy a ir hacia arriba, perdón, hacia adelante, hacia atrás. Y en función de donde yo ubique este punto rojo, es donde se van a ejecutar, donde se van a cumplir cada uno de los movimientos, ¿correcto? Entonces, como les decía, si vamos en diagonal, si ustedes se fijan bien acá en la parte de las piernas, se están moviendo en diagonal. Ahora, ¿pero qué cosa es este plano cartesiano? ¿De dónde lo sacamos? Ok, este cartesiano nosotros lo armamos a partir de variables que nosotros vamos a controlar. Por ejemplo, en el caso de que nosotros nos estamos moviendo hacia adelante, hacia atrás, esa variable que nos dice, ese valor numérico que nos dice estamos avanzando o estamos retrocediendo, representa uno de los parámetros, en este caso que puede ser X o Y, ¿ok? O bueno, si estamos adelante o atrás puede ser Z, ¿correcto? Y si nos estamos moviendo de izquierda a derecha, es otro valor que está representado por X. Este valor como tal se combina con el primero y finalmente nos da este eje que estamos viendo aquí. Ahora, en la parte del medio ubicamos una animación que no tiene movimiento, que es conocida normalmente con el estado idle. Entonces ahí básicamente el soldado está parado sosteniendo su arma tranquilo sin hacer nada. Pero cuando empecemos a cambiar estos valores, que son el valor de los parámetros, nuestras animaciones irán cambiando, ¿correcto? Entonces ahora, en función de eso, ya sabemos que cuando avanza, entonces, necesitamos entender en qué momento cambian estos valores X y Y. Ahora, yo lo voy a hacer acá lo voy a copiar directamente de lo que ya tengo para no perder mucho tiempo. Y lo vamos a poner aquí. Esto todavía lo vamos a guardar. Ahora listo. Ahora que tenemos eso, voy a explicar qué cosa es lo que vamos a trabajar. Primero, en la parte de Start, nosotros necesitamos obtener los componentes necesarios para poder manejar. Lo primero es tener nuestros componentes asignados acá en el inspector. Entonces, nuestro sol ya tiene un componente animator, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a obtener ese mismo componente animator. Acá lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Ya, vamos a ver, ahorita les explico los otros dos. En nuestro caso estamos llamando animator al componente que vamos a utilizar aquí, y aquí vamos a utilizar un par de valores numéricos que voy a explicar a continuación. Ok, ahora, ¿qué cosa es lo que acabo de escribir? Animator es el nombre, es el tipo de componente que estoy utilizando. Estos valores de private o public, ustedes pueden ver, es básicamente para definir los permisos que tiene cualquier elemento sobre una determinada clase. Eso quizás puede sonar un poco complicado si no han visto mucho tema de programación, pero básicamente es para decirle, ok, solamente si es privado, solamente es mi fábrica, solamente los empleados de la fábrica lo pueden ver. ¿Ok? Si es algo público, pueden verlo los empleados de la fábrica y pueden verlos el resto de personas. ¿Correcto? Más o menos para que se entienda. ¿Ok? Entonces, estas variables, ¿por qué las pongo privadas? Porque no las solamente las debe modificar internamente. ¿Ok? Ahora, animator es el tipo de componente que tenemos aquí. Entonces, ya tengo acá una variable que va a almacenar
este componente, pero necesito asignarlo. Como les dije, la función start es la que se ejecuta al inicio. Entonces, al inicio del juego, yo voy a decirle, ok, esta variable animator va a ser igual a este componente animate. Entonces yo le pongo, utilizo la función llamada getComponent, y entre... disculpar, el teclado está medio confuso para mí. Lo voy a sacar de acá directamente. Okay. Ponemos getComponent y el nombre del mismo, perdón, el nombre de la variable getComponent, y aquí le ponemos el tipo de componente que estamos queriendo obtener. En nuestro caso, animator es el tipo de componente que queremos almacenar dentro de esta variable animator. Ahora, ¿qué es esta variable animator? Esta variable en este componente en general es la que nos va a permitir manejar las animaciones. ¿Ok? Ahora, para modificar las animaciones yo tengo que hacer lo siguiente. Aquí en la parte de animación de animator, que en la ventanita, yo veo acá dos variables. Estos parámetros son elementos que yo puedo crear como me parezca más fácil. En este caso yo he creado dos variables x y y, ¿ok? Y simplemente les he puesto un valor. Para agregar más, ustedes pueden agregar aquí en la parte donde está ese simbolito de más y elegir el tipo de elemento que quieran. En este caso yo elegí de tipo float, que son valores decimales. El float, por si acaso, es un tipo de valor decimal, ¿okay? Hay también valores numéricos para números enteros, hay para valores de verdadero y falso, etc. Y una gama de elementos creados por clases, que son como mini fábricas, vamos a decirlo, y cada una produce diferentes tipos. ¿Okay? Más o menos, espero que se esté entendiendo esa parte. ¿Okay? Entonces, en función de eso, nosotros decimos, ok, tenemos nuestro componente animator, entonces lo que necesito hacer es modificar estos valores, los valores de x y y, porque yo sé que en función de esos valores de x y y se va a dar todas las cosas que estoy haciendo. Ahora, en update, que le dije que es la función, vamos a decirle la función que se ejecuta constantemente durante el juego, nosotros vamos a decirle, ok, constantemente yo tengo que verificar si el usuario está apretando un botón, si el usuario está haciendo clic, si el usuario está haciendo determinadas actividades. Como esas actividades las hacemos constantemente, las tenemos que estar verificando todo el tiempo. Entonces, por eso se llaman estas funciones dentro del update. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, de modo rápido, es obtener los valores que tenemos para los valores de izquierda, de las flechas izquierda, derecha, arriba, abajo, valores ASWD, que son los movimientos clásicos que se utilizan para el texto. Entonces, para obtener, por ejemplo, los valores de izquierda, derecha, utilizamos esta frasecita que se llama input getAxis horizontal. Input hace referencia a las entradas, que pueden ser tanto el teclado como el mouse o de cualquier otro tipo. getAxis nos indica que tenemos, por ejemplo, que buscar dentro de las entradas de los inputs, vamos a decirle con el nombre tal, ya previamente definidos, aquel que se llame horizontal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que Unity tiene previamente definido algunas entradas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las configuraciones yo tengo acá unos access y hay uno que se llama horizontal. ¿Pero qué son todos esos access? Son definiciones de rangos de valores que nosotros le asignamos a determinados botones, a determinadas variables. ¿Ok? Que nos permite utilizar un poco de manera más rápida cada una de las cosas que estamos trabajando. En el caso estamos viendo que utilizar el eje horizontal nos permite reemplazar en los valores de las flechas izquierda y derecha, así como las teclas A y D. ¿Ok? Ahora,
Podríamos hacerlo manualmente, si es que quisiéramos. Por ejemplo, podríamos preguntarle, ok, dime si es que input get key down es la función que verifica. Dime si es que en las entradas se ha recibido, se está presionando el botón key, un botón presionado, ok, cuyo código code es, por ejemplo, el D. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, lo podremos hacer. Y ahí estaríamos verificando manualmente, letra por letra, cada una de las que vamos a utilizar. Ahora, nuevamente por temas más prácticos, lo vamos a hacer de esta forma que es más rápida. ¿Okay? Entonces, asumiendo que tenemos ya los controles horizontal y vertical. Entonces, al tener eso, ya sabemos que los valores van a ir cambiando de uno a otro. ¿Ok? A ver, acá tenemos una pregunta, dice, ¿cuántos polígonos es el máximo usado para un personaje? En realidad, el valor del poligonaje es muy relativo, ¿ok? ¿Por qué? Debemos pensar primero en función de la plataforma sobre la que estamos trabajando. Uno, puede ser que estemos trabajando para PC, una que puede ser que estemos trabajando para móvil. Eso varía bastante. Ahora, normalmente un personaje, vamos a decir, de un estándar, por ejemplo, para un móvil, debería ser, qué sé yo, alrededor de 4.000 a 6.000 polígonos, como máximo. Entonces, pero también depende mucho de la calidad y el tipo de personajes que estés haciendo, porque puede que llegue a tener más o menos. ¿Okay? No es necesariamente un valor exacto. Eso ya varía mucho también como les digo, de la plataforma hacia la que esté orientada, del tipo de personaje que estés haciendo y las características que va a tener. Pero básicamente puedes manejar algunos rangos así para no volar tampoco. Obviamente un personaje no puede tener, qué sé yo, dentro de Unity no puede tener, qué sé yo, 100.000 polígonos, ¿no? O sea, porque eso no permitiría que funcione. Porque obviamente requiere un tema de consumo de memoria, manejo de procesador, etcétera. Entonces, cosas que no va a permitir que funcione. Entonces, imagínate ponerle 2, 3 personajes. En solo 2 personajes de 100.000 polígonos son 300.000 polígonos que tiene que procesar cada instante la máquina para poder mostrarte algo en pantalla. ¿Ok? Ahora, ya. Para avanzar un poquito más sobre lo que estamos haciendo aquí, el movimiento que les mencionaba, obtenemos acá a partir de las entradas horizontal y vertical los movimientos de teclado, las posiciones A, S, W, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y con esos valores nosotros lo vamos a llenar dentro de estos valores de aquí, de X y Y. Entonces, para asignarlo le decimos animator, ok, set float, ok, X y Y. Le ponemos el nombre que queremos y el valor que queremos asignar. Ahora, con esto nosotros ya podemos tener a nuestro personaje animado. Ojo, todavía no le hemos indicado desplazamiento ni nada, solamente le estamos diciendo que se va a mover y va a cambiar de animación. Ok, entonces yo le pongo play. Ojo, estos 3 botones de aquí nos van a permitir ver el tiempo de ejecución o el tiempo vamos a decir, de compilación del juego, y cuando nosotros pongamos play ya el tiempo de ejecución. Entonces acá nosotros vemos cómo se está viendo el juego al momento de apretar play. Ahorita solamente vemos una imagen estática, entonces simplemente necesitamos ponerle play y punto. ¿Ok? A ver, me ha salido que un error. Ya no, nada. Listo, entonces le ponemos play. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven, de por sí a nuestro personaje se está moviendo. ¿Ok? Izquierda. Ahora, cuando nosotros apretemos un botón, en este caso estoy apretando los botones de derecha. Ok. A ver, no sé qué pasaba, que hay un error. Ya, acá nos dice horizontal, moving ya. Nos está diciendo que que no hay alguno de los componentes. A ver, acá me salió un pequeño error. No sé por qué. Voy a revisarlo. Ok.
Ok, los componentes X y Y, setFloat, setFlow. Ok, esto está tal cual lo habíamos hecho antes. Ok, no había guardado los cambios, nada más. Asegúrense siempre cuando estén trabajando, asegúrense que cuando acá hay un asterisco significa que no han guardado los cambios. Asegúrense de siempre guardarlos. Y ahora sí, ponemos play a la escena. Y ahora sí, cuando yo aprieto a la derecha, cambia de animación. Cuando voy a la izquierda, cuando voy hacia adelante, cuando voy hacia atrás, en alguna diagonal hacia adelante, diagonal hacia atrás, diagonal hacia la derecha, etc. Entonces ya con eso ya tengo las animaciones. Ahora, para sumarle a este personaje vamos a sumarle desplazamiento. Entonces, para sumarle desplazamiento yo voy a utilizar un componente que es bastante utilizado en lo que son los personajes, los juegos de tercera persona, ¿ok? Que es el Character Controller, ¿ok? Este componente de alguna manera nos va a facilitar muchos cálculos a la hora de generar colisiones, generar movimientos, etc. ¿Ok? Dicho sea de paso, cada uno de los elementos, para que puedan colisionar con otros, necesitan tener un área determinada de colisión, que el Character Controller no lo brinda, pero que nosotros lo podemos asignar manualmente a través de unos elementos llamados colliders, que ahorita lo vamos a mencionar nada más, que son todos estos, que con ellos podemos definir hasta dónde va a llegar los límites de cada personaje, o cada elemento en general, no necesariamente los personajes, pueden ser los personajes, el piso, etc. Ahora, si nosotros vemos, inicialmente la colisión tiene una configuración acá que está por debajo de las piernas. Lo vamos a hacer lo vamos a cambiar un poquito, lo voy a poner acá en 0.9, lo voy a ajustar los valores que ya tengo yo previamente armados, 0.25. ¿Ok? Entonces, este personaje como tal le estamos asignando un área de colisión, que es toda esa cápsula que tenemos ahí, que es los únicos elementos de colisión. Ojo, cuando hablamos de videojuegos, una cosa es la animación del personaje y otra cosa es la colisión. Si mi personaje tiene una animación cuyo brazo se estira hasta un punto y mi colisión solamente está hasta la mitad del brazo, entonces toda esta parte que quede flotando, que no está en la colisión, simplemente va a ser como un elemento transparente y los otros van a poder atravesarlos directamente sin ningún problema. Entonces nos debemos indicar qué puntos son los necesarios para poder hacer colisión. Para esto usamos el Character Controller, que nos va a ayudar un poco. Obviamente podemos hacerlo dentro. Ahora, otro elemento que nosotros podemos utilizar es un elemento de física. Para este caso podemos utilizar uno llamado Rigid Body, que es darle un cuerpo rígido. Esto es para que pueda tener una colisión, para que pueda ya utilizar elementos, factores de la gravedad, etc. Que también lo agregamos como componentes. Luego de esto nosotros ya podemos ir agregando nuevos componentes y manejando. Pero ahora vamos a agregarle lo que les había mencionado, que es el desplazamiento. Para esto yo voy a hacer un poco más grande mi piso, que es el que tenía acá. ¿Okay? Ojo, cuando yo lo selecciono, acá en la parte de superior izquierda están todas las herramientas para la manipulación de los elementos. Movimiento, rotación, escala. Entonces yo utilizo la escala simplemente para hacerlo un poco más grande nada más. ¿Okay? Ahora, ya tengo el componente, ahora quiero hacer movimiento. Para el movimiento y desplazamiento de los objetos voy a utilizar el Character Controller. Como es un componente, al igual que el Animator, yo lo voy a obtener aquí directamente. Lo voy a copiar así solamente por temas de tiempo, voy a ponerlos directamente de lo que ya tengo listo. ¿Ok? Y entonces acá en la parte inicial, de la misma forma como hice con el Animator, voy a hacerlo para el resto de los componentes. Tanto Rigid Body, que es el componente del cuerpo rígido, como el Character Controller, que es el otro componente que tengo aquí. Ok, listo. Entonces, ya los tengo guardados en mis variables, en m-rigid body y en m-character controller. Y ahora los voy a utilizar. Entonces, para poder utilizarlos, los voy a utilizar dentro del update. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo aquí los mismos ejes de movimiento.
Como estos me dicen hacia dónde va la animación, también voy a utilizar los mismos para indicar hacia dónde vas a desplazar. Pero para esto yo voy a utilizar unos vectores que tienen cada uno de los elementos. Les había mencionado que cada uno de ellos tiene unas flechas acá, que son como sus vectores que indican la dirección. Sabemos que este vector rojito es el izquierda-derecha, que se le conoce como el vector right o derecha, vector derecha. Este que va hacia adelante, que es el vector en Z, o es el vector forward, y este último que es hacia arriba, que se ve el vector up o el vector arriba, como se les conoce. Entonces yo voy a utilizar esos elementos para hacer un cálculo rápido. Voy a hacerlo acá rápidamente porque si el tiempo me gana. Y les explico un poco de este código que acabo de poner aquí. Ok, lo voy a poner... Vamos fácil. Listo. ¿Qué es lo que he hecho yo en estas líneas de código? Lo primero, estoy creando un vector 3. ¿Qué es un vector 3? Es un componente que tiene tres elementos de tipo flotante. Pues es decir, como un grupo de tres elementos que funciona como uno solo, ¿correcto? Ahora, se utiliza para representar normalmente vectores que pueden ser cierto desplazamiento, fuerzas, etc. Y cada uno de ellos nosotros lo podemos ir trabajando. Ahora, ya tenemos el movimiento declarado acá. Ahora le vamos a poner un valor. Pero para dar un valor, nosotros vamos a apoyarnos justamente en estos vectores que les decía. Si nosotros nos queremos mover hacia adelante, utilizamos ese vector que les dije que se llama forward, o en este caso adelante. Entonces, para llamarlo, utilizamos transform.forward. Si ustedes ven como en cada uno de los elementos, en la parte del inspector, vemos que en transform es el primer componente que les había dicho que todos van a tener. Entonces, para llamarlo, nosotros lo hacemos directamente utilizando la palabra transform. Utilizamos el vector forward de ese mismo elemento y con ese lo vamos ya nos va a dar, una dirección hacia donde vamos a movernos. ¿Cuántos vamos a mover? La misma cantidad que nos indique vertical movement, que es el valor que obtenemos al apretar hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Si no estamos apretando ninguno de ellos, este vertical movement va a ser 0. Si apretamos el botón hacia arriba o la W, el valor de este vertical movement va a ser va a ir subiendo, va a ir de -1 a 1. Si apretamos el de arriba va a ir a 1, va a ir subiendo hasta 1. Si apretamos hacia abajo va a regresar, va a ir reduciendo su valor hasta -1. Entonces, este valor de acá, el forward, lo multiplicamos por este valor, que puede ser pegado a -1 o pegado a 1, ¿correcto? Y en el caso del vector right o el vector derecha, que es para el desplazamiento izquierda-derecha, hacemos lo mismo. Este nos va a dar un valor, este tiene una dirección, y el valor horizontal movement nos va a dar un valor de -1 a 1. Si es positivo, nos vamos a la derecha. Si es negativo, nos vamos a la izquierda. Entonces, dependiendo de eso, nos vamos a ir adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Entonces, al sumar esos dos movimientos, nos da este movimiento final que es move, el cual se lo aplicamos directamente acá al carácter controller con esta función que se llama move. Ahora, a ver, tengo una pregunta aquí que dice: ¿es óptimo ejecutar código cada frame? De hecho, hay código que vas a necesitar ejecutarlo en cada frame, que son los que estamos utilizando dentro de update, de cada función cíclica que estés utilizando, porque update no es la única, hay otras funciones más, fix update, late update, que los vamos a ver luego en el curso, pero sí, es necesario. Ahora, ¿qué cosas se pueden optimizar? Por ejemplo, una cosa que es recomendable es que estos elementos, por ejemplo, getComponent, readBody, getComponent, carta de controles, todas esas asignaciones que solamente son necesarias hacerlas una vez, las hagamos al inicio, en la función start. Porque si nosotros hacemos esta llamada dentro de update, vamos a estar cargando constantemente esa variable y haciendo código innecesario. Eso sí le quita por decir, la optimización a lo que estamos trabajando.
Pero básicamente es eso. Hay que tener cuidado también en el manejo del código. Cuándo usar determinadas variables, cuándo usar código o no. Cuándo declarar. Por ejemplo, yo podría ahorrarme esto y guardar este move declarado acá arriba. Ok, lo puedo hacer. Sí, optimizaría un poco más mi código. Perfecto. Pero no ahorita por temas prácticos estoy haciendo nada más en la velocidad. Si quieren, ustedes también lo pueden hacer. El único tema es que a veces también te puedes llenar de variables y hay que saber también con qué variable se puede usar. Ahora, puede ser mucho más óptimo y evitar declarar variables, copiar todos estos valores directamente, pero también tu código se ensucia un poco. Entonces tienes que ver un poco el balance de todo eso. ¿Ok? Ahora, terminando esto, Character Controller le aplicamos la función move. Acá, bueno, hacemos una multiplicación de valores. Estoy multiplicando por un speed. Me estaba olvidando. Yo voy a definir esta variable speed. Es la velocidad con la que yo quiero que se mueva el personaje. Solamente que le estoy poniendo de tipo público. ¿Tipo público para qué? Para que yo la pueda modificar desde afuera de la clase. Ahorita van a ver eso. Entonces simplemente guardo. Ya tengo el movimiento que le estoy asignando al Character Controller. Todos dependen del botón izquierda, derecha, arriba, abajo y listo. Entonces, vemos que aquí nuestro Character Controller ha cambiado. Nuestro control de movimiento, perdón, ha cambiado. Y ahora aparece la variable speed. Speed es el valor que nosotros habíamos declarado como público. Entonces, vemos que todos los elementos públicos son los que van a aparecer aquí en la parte del inspector, junto al mismo script que estamos trabajando. En este caso estamos poniendo 10. Vamos a tantear, vamos a probar. Entonces ponemos play. ¿Ok? Le ponemos play. Ahora vemos que nuestro personaje ya se mueve. Ahora no sé si muy rápido o muy lento. Creo que está un poco rápido. Lo vamos a bajar la velocidad. ¿Okay? Ya no le ponemos 5, le pondremos. Ya no ponemos 10, le pondremos 5. ¿Okay? Y ahora sí le ponemos play. ¿Ok? Ya. Entonces, esto es básicamente el manejo de un personaje en tercera persona. ¿Ok? Ahora, esto solamente estamos desplazando de izquierda a derecha. Para finalizar, yo voy a agregarle voy a ponerle la parte esta del control del mouse, que en realidad no es tan complicado. Voy a agregarle una variable también de velocidad del mouse, aquí justamente. Okay. Y lo que voy a hacer es llamar simplemente una función, ok, que la voy a poner acá. Entonces, como podemos obtener las opciones de teclado, también podemos obtener las del mouse. Ambas funcionan con input. Y ese input obtiene un eje, en este caso mouse X, que son los valores del mouse de izquierda a derecha, y lo multiplicamos por una velocidad. O sea, qué tan rápido se va a mover en función de lo que nosotros tenemos. Y se lo asignamos a la rotación. Ahora, cuando le asignamos a la rotación, nuestro personaje va a tener, obviamente, si le estamos asignando rotación, nuestro personaje va, a ver, acá lo voy a poner más fácil, va a rotar, ¿ok? Como tenemos la cámara detrás, obviamente va a girar todo, la cámara y todo. Ahora, para que se pueda visualizar mejor, yo le voy a agregar acá unos cuantos cubitos para que pueda verse mejor la cámara. Ahora lo voy a poner uno por aquí, otro acá, y uno acá. ¿Correcto? Entonces, eso es más que todo para ubicarme. Entonces, cuando yo le ponga play, ahora con el mouse, ok, acá me olvidé de guardar nuevamente. Lo guardamos. Ahora sí pongo play. Y ahora sí, con el mouse ya puedo ubicarme, más o menos. Ya sé en qué parte estoy, avanzo. Y básicamente ya tengo mi personaje. Ahora, obviamente lo podemos calibrar, hacer que choque, que tenga más animación, que dispare, etc. ¿Correcto? Entonces, esto es básicamente una demostración de las cositas que se pueden ir teniendo. Ahora,
para mencionar aparte de eso, muchas de las animaciones que vamos a poder ir encontrando, vamos a utilizarlas desde una página que nos brinda las mismas animaciones de los personajes para hacerlo más fácil. Veremos también cómo se construyen lo que son los escenarios, el texturizarlo, porque ahorita lo estamos viendo de una forma muy básica, como les había mencionado, hemos creado un material nada más aquí, y le hemos cambiado de color. Ahora si queremos cambiarlo más oscuro, etc., no podemos hacerlo así. Podemos modificar, jugar con las luces, por ejemplo, cambiarle color, hacer que las luces sean más brillantes, que tengan una intensidad mayor, etc. En general, una serie de patrones que nosotros podemos ir cambiando de nuestro juego para hacerlo más interesante. Pero bueno, esas son cosas que se van a ir viendo dentro. Ahora, pregunta aquí, ¿cuánto tiempo demora hacer un videojuego? Un videojuego como tal, en realidad no tiene como un tiempo definido para hacerse, ¿ok? Varía. Realmente no se puede decir que un juego... Hay juegos que pueden salir una semana, hay juegos que pueden salir como en los Game Jams en 2 días, hay juegos que pueden tardarte 1 año, 2 años. Depende realmente del alcance y la capacidad del equipo que tengas para poder desarrollar. Por ejemplo, no es lo mismo tener un programador que recién está conociendo la herramienta a un experto. Entonces, ambos probablemente lo hagan en diferentes tiempos, ¿no? Entonces varía también eso, la experiencia de los miembros del equipo. De ahí, a ver, otra pregunta. ¿Qué videojuegos has creado? Bueno, de experiencia personal yo tengo ya varios años trabajando y publicado algunos juegos propios que son un juego que se llama Coma, de Dream Beings. También si quieren pueden verlo ahí en YouTube, está el videito del trailer. Gamebot, que son básicamente juegos móviles. Bueno, y también dejo juegos para todas las empresas donde he trabajado, haciendo juegos tanto para web, multiplayer, realidad virtual, algunos juegos por ahí. Y bueno, algunos de ellos están publicados dentro de mi página personal, ahí pueden verlas también todas. Y nada, juegos también que hemos desarrollado también en algunas plataformas como Game Jams, etc. Pero ahí también cualquier cosa igual, si es que alguien desea verlos, también se los puedo enseñar en ese momento. A ver, vemos acá hay otra. Crear videojuegos, la diversión... A ver, perdón, no entendí esta pregunta. ¿Crear videojuegos quita la diversión a jugarlo? Bueno, en realidad, a título personal puedo decir que no, porque, o sea, parte del mismo propio desarrollo es jugar. De hecho, para construir y crear tus videojuegos, o sea, parte de una de las facetas que necesitas hacer es jugar bastante. No digo que vayas a ser, o sea, un pro gamer, ¿no? Simplemente digo que vas a jugar para entender un poco también qué es lo que quieres transmitir en tu juego. Ahora, para mí es sumamente entretenido el desarrollar un juego y transmitir las ideas que yo tengo a través de un videojuego. ¿Okay? Esos son básicamente cuestiones personales de cada uno, o sea, no tiene por qué ser algo que le quita diversión, por el contrario, debería resultar una experiencia genial hacerlas para cuando lo pruebes hacer. A mí, particularmente, me parece genial poder desarrollar los juegos y te diviertes muchísimo, porque como todo el mundo le digo, la profesión básicamente es más chévere del mundo, es aquella que te va a decir que para probar tu trabajo lo hagas jugando. Entonces, por ese lado me parece genial. A ver, ya bueno, esas todas las preguntas. Bueno, con eso estamos terminando la transmisión. Espero que haya quedado claro hasta el momento. Esta muestra es una muestra más o menos de lo que tenemos, de lo que se puede hacer. En realidad lo hemos hecho muy rápido y cortando muchas partes para poder hacerlo en este tiempo. Entonces, nada chicos, los invito a inscribirse en el curso. Bueno, solamente hay una cantidad de cupos limitados. Las clases van a ser los lunes y miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche. Y nada, cualquier cosa, estamos aquí en la Escuela de Videojuegos, que está aquí en la avenida Benavides 2549, que es en Miraflores. Y cualquier cosa, los teléfonos y los contactos los pueden encontrar en la página. Y nada, eso sería todo.
Muchas gracias chicos. Nos vemos la próxima. Chao.